¿Qué tal, señores? Abrimos un nuevo capítulo de Espacio Abierto en esta ocasión para abordar el momento que vive el sector del vino, no solo aquí en Castilla y León, sino también en España y en el mundo. Sin duda, el contexto internacional, la geopolítica está marcando el paso de este sector, importante en nuestro Producto Interior Bruto, pero también decisivo en nuestro comercio internacional. Enseguida conversaremos con quien mejor conoce el mundo del vino, mi admirado José Peñín, pero antes ponemos cifras al sector en el informe elaborado por Leticia Sánchez. 386.000 empleos, 4.300 bodegas exportadoras, una superficie de 912.000 hectáreas de viñedo y 22.000 millones de valor añadido bruto. Son las cifras principales del sector del vino en España, donde más del 90% de su producción es con denominación de origen. En Castilla y León el sector cuenta con 83.000 hectáreas, una facturación superior a los 1.000 millones de euros, 750 bodegas y genera 33.000 empleos. La comunidad es la segunda en superficie de viñedo y la sexta en producción, pero lidera las ventas de vino con denominación de origen. 104 millones de litros el año pasado, con una cuota de ventas del 28,9% por delante de La Rioja con un 26,8%, Castilla-La Mancha con un 13,9% y Cataluña con el 7,3%. En plena campaña de viñedo, productores y denominaciones destacan la calidad que se espera. La calidad, hemos visto los índices que estamos cogiendo ahora todos los días, desde hace algunos días, están en perfecto estado, la sanidad máxima. Pero también la merma en la producción. Hace que la uva esté pequeñita, está muy sana, está muy concentrada, pero pesa menos a la hora de entrar en bodega. Las organizaciones agrarias estiman que será la segunda peor en lo que llevamos de siglo, con 35 millones de hectolitros, lejos de los 40-43 de media. El calor de récord de este verano condiciona la producción y preocupa al sector a futuro, como también el impacto de la política arancelaria. Las exportaciones españolas de vino al cierre de la pasada campaña cayeron un 6,7%. Si incluimos las exportaciones de mosto, la caída llega al 8,5%. En la relación bilateral con Estados Unidos desciende el valor en el primer semestre de este año, con una bajada de más del 3%, aunque se ha exportado un 7% más. España es el tercer país exportador de vino del mundo, por detrás de Francia e Italia, y son Reino Unido y Estados Unidos dos de sus principales mercados. Preocupa la fluctuación de los mercados internacionales y también la caída del consumo nacional, que es constante en los últimos 5 años. Hasta el mes de mayo se redujo en un 0,7% respecto al año anterior. El consumo total fue de 9,8 millones de hectolitros, 68.000 hectolitros menos que el mismo periodo del año anterior. Bien, pues estas son las cifras, pero quizás el vino va más allá del volumen de negocio o las hectáreas cultivadas. Hay una cultura del vino, un contexto para su consumo, cierto elitismo. Bueno, pues son preguntas que solo nos puede resolver quien ha vivido este mundo durante más de 50 años. El mayor divulgador de la evolución y revolución de este producto en el mundo es nuestro José Peñín. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Espacio Abierto de Castilla y León Televisión. Sí. Encantada de recibirte en tu casa. Que hay que recordar que la guía Peñín, su creador, es mundialmente conocido, pero que es de León. Sí, sí, claro, por supuesto. Abandera por el mundo uno que es de la tierra, ¿no? Llevas un poco por bandera siempre. Es una tierra ilustre, histórica y sobre todo en el ámbito del vino muy importante, que la gente no conoce. Piensa que Rioja, Ribera como zonas es más importante, pero Castilla y León tiene muchos matices, muchos rostros. Bueno, con la perspectiva que da el tiempo, José, con la experiencia que atesora, ¿augura larga vida a este producto, al vino? ¿Va a seguir en el tiempo, en las mismas circunstancias? Yo creo que yo atisbo un futuro en que el vino va a ser un producto de lujo, cuando hablamos de los grandes vinos. O sea, hoy fundamentalmente las marcas más exitosas van subiendo precio porque se dan cuenta de que ya no es tanto el volumen como los márgenes que pueden quedar en cada botella. Y estos son conscientes de, hay ejemplos de bodegas que lanzan un vino, lo lanzan a 20 euros y tiene un cierto éxito, quizá la comunicación tiene mucha importancia, etcétera, y después al cabo de 2 años pues lo venden al doble. Es
¿Eso es lícito? Pues hombre, en un mercado tan volátil, evidentemente, si el vino es muy atractivo y hay gente capaz de comprarlo, no hay que olvidar que muchas veces no solo se compra por el contenido, sino por el continente, la etiqueta. La etiqueta es importante. Que lo envuelve todo, ¿verdad, José? Claro, es decir, lo primero que se compra un vino no es beberlo, sino es verlo. ¿Y cómo se ve? Se ve a través de la botella, a través de la etiqueta, en el escaparate, en un restaurante. Estamos siendo demasiado competitivos. Quiero decir, hay demasiada competencia en el sector, porque parece, centrándonos solamente en España, parece que siempre sabíamos de los Riojas, de los Jerez, pero es que ahora hay decenas de denominaciones de origen, miles de bodegas que cada una hace muchísimas variedades. ¿Estamos cargándonos No lo sé, la gallina de los huevos de oro? No lo sé. Yo creo que cuando comparamos las denominaciones de origen de Italia o de Francia, que es el doble de las nuestras, pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que hay muchos emprendimientos, mucha gente que quiere hacer vino. Hacer vino es un proyecto que no es muy caro, porque hoy hay posibilidades de comprar o de alquilar todo el utillaje de una bodega. Claro. Se puede alquilar un espacio en una cooperativa. Es decir, ahora mismo una persona con 50.000 euros pues se puede montar una bodega y sobre todo también lo más importante es, y eso es casi seguro, que el vino va a ser bueno, porque hoy los que se meten en este emprendimiento o bien conocen el vino o bien contratan a alguien que lo sabe hacer. Por lo tanto, hoy cualquier vino que nazca en estos años siempre tiene asegurado un mínimo de 90 puntos, valga la puntuación. Porque más a los 100 la guía Peñi nunca ha llegado, ¿o sí? No, sí, ya. Ahora ya llegamos a 100 puntos. Sí, claro, porque al final, a ver, el vino no es un producto perfecto. Es decir, lo que pasa es que hay que poner un tope que es muy mediático, que son los 100 puntos. Puede ocurrir en algún momento que haya un vino que después de puntuar un vino de 90 puntos encontremos a otro que puede ser hasta mejor. ¿Le vamos a dar 120 puntos? Ya, no. Es que es difícil al final esa comparativa, ¿verdad? Y sí, pero a mí lo que me preocupa, si hablamos del futuro, lo que me preocupa es que hay muchas marcas, mucha ilusión, mucho romanticismo, mucho snob, hay postureo también, tanto en el consumidor como también en el bodeguero. Y yo pregunto, ¿hay clientes para todos? Evidentemente unos sobrevivirán y otros van a cerrar. Está claro que por lo que veíamos en el informe ha caído el consumo en estos 50 años, además lo plasmas también en el libro, ha caído el consumo. Pero lo del consumo, yo estoy encantadísimo que el consumo per cápita haya bajado. Lo que sí casi estoy seguro, digo casi, que hay más consumidores de vino ahora que antes. Lo cual, ¿qué significa? ¿Que se bebe más? No, que se bebe de una manera más ocasional. Es decir, que el resto de la semana no bebe vino y con unos amigos se reúnen en casa y a cena y tal, y ahí se descorcha una botella. Ese vino ocasional tiene, primero, más calidad, que ahora, como estábamos hablando antes, sí, que los elaboradores lo hacen mejor, y por otro lado también los consumidores no están tanto por la cantidad, sino por la calidad. Algunos hay esnobistas, o son snobs, esnobistas y snobs, estamos en esa fase, que son los que transmiten también que el vino es el suelo, el vino es el microclima, es el terroir, son factores que para la base de la pirámide y para gran parte de la pirámide eso importa muy poco. Pero en cualquier caso, dejamos de consumir un producto cotidiano, casi obligatorio, entre comillas, del vino en la sociedad mediterránea y ahora estamos hablando de un concepto más hedonista. Hay mucha gente, hay muchos bodegueros que no se imaginan que están viviendo el momento más importante de la calidad del vino de toda la historia milenaria de esta bebida. Cuando digo la calidad, sí, prefiero calidad global. Ahora un vino libanés puede tener 95 puntos, un vino israelita o un vino argentino o australiano. ¿Por qué? Porque los enólogos se han intercambiado
las chuletas, vamos a decirlo así. Sí, claro. Ahora mismo es casi un fichaje como de fútbol. Es decir, un enólogo puede pasar de una bodega a otra, de una DO a otra. Es decir, ahora mismo los figuras del mundo del vino son los enólogos. Sí, se lo rifan. Claro, sí, no, se ha personalizado el culto hacia la gente que son autores, creativos del vino, ¿no? Lo mismo que los cocineros antes, hace 50 años, los cocineros estaban manchados con su delantal y no salían de la cocina, y ahora se pasean por la sala. Los enólogos han empezado a aflorar en la década de los 90 como protagonistas de los grandes cambios que se han producido en el vino. Pero, repito, un enólogo que acaba la carrera con 20 y tantos años, tú les preguntas pensando que sabe poquito sobre vino y dice, no, yo he estado haciendo un training en Sudáfrica durante unos cuantos meses, he estado después en Australia y digo, Dios mío, ¿qué es de aquellos enólogos o químicos que trabajaban las cooperativas hace 50 años? ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado mucho todo. Hay mucha conversación por delante, permíteme, José, que contemos precisamente que un equipo de los servicios informativos de Castilla y León Televisión ha querido pulsar el momento que vive el sector a través de los testimonios de aquellos que de una u otra manera están vinculados al mundo del vino en nuestra comunidad. Es un trabajo de Ana Duarte y José Bermúdez. El vino no es un producto más, ¿vale? Y no es una cosa industrial que podemos hacer como los tornillos. El vino tiene una cultura impresionante, tiene tradición, ¿vale? Tiene territorio, tiene paisaje, tiene parte de nuestra propia esencia. Nunca ha sido una bebida más. No queremos compararnos con nadie, pero el vino, entre otras cosas, tiene una relación con la cultura, con la historia, con las comarcas, con la tierra. No hay seguramente otro producto agroalimentario tan vinculado a la tierra como el vino. Es cultura dentro de una botella, es sostenibilidad, fijación de población al medio rural, mantenimiento de nuestros campos, mantenimiento de nuestra herencia. Pero cambian los consumidores, ha cambiado los momentos en los que se consume el vino. Antes siempre con las comidas y de forma muy frecuente. Ahora mucho más en momentos esporádicos, seguramente vinos de más calidad. Los jóvenes ahora son sobreselectivos. Piensan, vale, pues quiero beber menos, o sea, no es que no vaya a beber menos, pero voy a elegir en qué momento bebo, qué calidad bebo, con quién lo bebo. La gente busca más satisfacción en lo poco que consuma de vino que no tanto volumen de cantidad. Está cambiando valor por cantidad. Han cambiado muchísimo también los colores. Se está bebiendo ahora muchísimo más vino blanco. Se está bebiendo también mucho más vino de alta calidad. Y más recientemente lo que hay es un boom extraordinario ahora mismo de vinos de baja graduación y cócteles de vino. Y vinos de, o de no alcohol o de poco alcohol. Ahí está habiendo un cambio extraordinario. Mezclas, calimochos, sangrías, tintos de verano, por supuesto los 5.5. Ya vemos en los últimos 2 años la tendencia es hacia una bajada de consumo, sobre todo una bajada de consumo de los vinos tintos y un aumento del consumo de vinos blancos. Esto es ya una realidad en números. Tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con nuestra manera de vivir, ¿no? De la rapidez con la que vivimos y muchas más cosas, que nos es más fácil el producto blanco hoy que el producto tinto para algunas personas. Pero te ofrecen satisfacciones muy distintas, entonces, dependiendo del momento, pues posiblemente te apetezca más tomar un vino tinto, pausado, cogiendo y captando todos sus matices, que un vino blanco más rápido y más fresco en un momento determinado, ¿no? O sea, no creo que sean sustitutivos, sino complementarios. Por una parte
parte estamos viendo que van muy bien los vinos de alta gama, eso por la parte de arriba, y por la parte de abajo del mercado están creciendo mucho vinos que podríamos llamar populares. Populares no quiere decir necesariamente económicos, quiere decir agradables de beber, fáciles de beber, mucho los espumosos, mucho los vinos blancos. Cada día se consume menos, pero se consumen vinos de más valor. Y esto lo que hace es que la gente al consumir menos pues un poco más exquisita a la hora de elegir procedencias, denominaciones de origen conocidas, vinos que le gusten más o que le llenen o más calidad. Es complicado si no entiendes que el vino es una parte de la sociedad y de su cultura. Lo llevamos, como españoles e italianos, en la sangre desde hace siglos. Nuestra cultura más española de tomar una tapa o de alternar o encontrarte con tus amigos, en muchas ocasiones está ligado a tomar un vino. Que tenemos la oportunidad a través de los vino influencers de llegar a miles o a millones de personas y trasladar esos mensajes, esa belleza, esa unión que hay con el campo, con las personas, con las bodegas. El vino tiene muchísimos elementos que se pueden comunicar muy bien, lo que hace falta es comunicarlos, por eso la ayuda de los vino influencers. Mucha gente piensa hoy día que el vino hace mal a la salud, entonces es difícil. Y de verdad que lo importante es que podamos pasar e enseñar que tampoco hace mal. Sí, se va a beber mucho, pero con moderación va muy bien. Es cierto que hay que tener mucho cuidado con el tema alcohol en las redes sociales, entonces es un tema más complejo que uno tiene que siempre estar viendo ahí qué digo, qué no digo, poniendo un advertisement de bebida para mayores de 18 años, que la gente venga a ver también la belleza de la bodega y de paso a tomar vino. Volver a que haya más momentos de consumo que no sean solo de salir de fiesta, que no sean solo una cena especial, sino que realmente te puedas dar mini caprichos diarios. En momentos de inestabilidad también es un momento de oportunidad. Quizás bebamos menos y mejor. El objetivo fundamental es a lo mejor no vender muchísimo, pero sí mejorar el valor de los vinos españoles en los mercados internacionales. El vino siempre va a tener una cabida, ¿no? Porque es un producto con mucha tradición e historia y es un producto muy diferencial. Y cada cañada, cada botella es muy distinta de la anterior, no es un producto claramente comparable. Y por lo tanto es un producto que crea mucha riqueza sensorial. Bueno, hemos conocido todos esos testimonios, cada uno con una valoración pues prácticamente similar del contexto que está viviendo ahora el vino. José, ¿va a incidir esa política o esa geopolítica, ese contexto internacional en la deriva de nuestras exportaciones? Los aranceles de Trump han convulsionado el sector del vino en España, también en Castilla y León. ¿Va a haber una incidencia Bueno, estamos acostumbrados, nos asustamos bastante con las declaraciones de este pirao de Trump, porque en definitiva detrás de Trump hay también unos consejeros, una serie de gente que lógicamente les lleva a conducir por la vía de la razón, de la lógica. A ver, cuando el vino ha subido de precio, como todo ha subido de precio muchísimo, hemos estado en el último año hablando de que cómo la cesta de la compra subía, etcétera, subía 10-15%, y parecía que como era una cosa, diríamos, más doméstica, sí, pues parece que, bueno, ya lo resolveremos. ¿Qué pasa si nuestros vinos cuestan un 15% exportarlo? Hombre, sin duda, estos vaivenes han existido siempre, pasa que eran menos mediáticos que ahora. ¿Y qué ocurre? Pues cuando hubo la primera subida de precios de la primera era de Trump, subió un 10%,
si mal no recuerdo, para el final se ajustaba el precio el productor, ajustaba el precio el importador, ajustaba el precio el distribuidor, y al final la subida era, que para los Estados Unidos la subida del 5%, se amortiguaba un poco, no significa nada. Claro. Yo en ese sentido soy optimista. Yo creo que ahora mismo la clave para exportar a los Estados Unidos está en la audacia, en la capacidad, en el marketing, en la movilidad que tenga el exportador para conseguir que todos estos intermediarios absorban esa subida, sin tener en cuenta que a lo mejor pues este señor afloja mañana, dice, bueno, claro, vamos a bajar al 5. Tan voluble en sus decisiones que nunca se sabe. Pero esas subidas han existido siempre, claro, la gente se asusta cuando yo les digo, ¿sabéis cuánto eran los impuestos del vino en España en los años 80? El 40%. Claro, eso se lo comentas a alguien y dices que puede ser. Claro, es así, es así. De todas maneras, en este mundo tan competitivo, también con esa mirada puesta en el exterior, hay que buscar la singularidad, quizás. No sé si los vinos de Castilla y León tienen alguna singularidad que nos haga estar en el top respecto a los vinos del resto del mundo. ¿Qué tienen los vinos de Castilla y León, José? No voy a dar una respuesta patriotera, porque yo soy leonés y, lógicamente, tengo la obligación de conocer los vinos de mi tierra. Y cuando digo mi tierra, es el gran valle del Duero donde está ubicado Castilla y León. Bueno, no hay ninguna zona en el mundo que pueda presumir de tener territorios pequeños con variedades únicas, es decir, variedades que son características de cada zona. Ninguna zona, vas a Italia y puede ser 2 o 3 variedades en una zona, pero es que en Rueda hay una variedad de verdejo, Juan García en los Arribes, Prieto Picudo en León, la Mencía en el Bierzo. Son muchos territorios que la propia diferencia de las variedades marca la diferencia de la zona. Por lo tanto, yo creo que eso no lo tiene ninguna parte del mundo. ¿Hay variedades que se ponen de moda? Es decir, ¿hay moda en el vino? Es decir, ahora se lleva el rosado, después se lleva el blanco, el tinto. ¿Qué ha pasado? Hay moda. Yo predije en el año 2006 o 2007, predije que el blanco se consumiría más que el tinto. Yo tenía referencias técnicas, por llamarlo así, o enológicas, para pensar en ello. Y efectivamente, ahora mismo la gente bebe más blanco que tinto. ¿Es moda? Hombre, la historia del vino es la historia del vino blanco, porque el tinto es contemporáneo. El tinto empezó en el siglo XVIII, ¿no? El siglo XVIII-XIX. Y por lo tanto, el beber un vino blanco pues es más atractivo. La gente piensa que el vino blanco es para el pescado, es una bebida menor, una bebida siempre se ha asociado, es verdad, el blanco con el pescado, el tinto con la carne. Claro, pero ahora ya eso no llama. Donde hay más variedad de tipos de vino es en el blanco. En el blanco, o sea, tú haces una cata de 20 blancos y posiblemente veas más diferencias entre ellos que la que puedas encontrar una cata de 20 tintos. Siempre ha dicho que los vinos no lo hacen el clima, los territorios, lo hacen las personas. ¿Entiende entonces la polémica que se ha suscitado el año pasado en esta tierra respecto a los vinos de Rueda que querían traer el Godello para explotarlo aquí? El Godello es de tierra, es de personas. ¿Entiende esas polémicas respecto a variedades muy localizadas en el terreno? Efectivamente, es decir, lo que decía hace un momento sobre la singularidad de Castilla y León de tener distintos territorios además muy diferentes. Con su variedad correspondiente está también el arte del enólogo. El enólogo puede pensar que con una Bruñal y una Verdejo, o por una otra variedad, pues logre un vino personal. Pero esto no tiene nada que ver con el territorio. Lo que sí es importante es que cuando estamos hablando de las modas, pues hombre, cuando hablo de las modas siempre lo vemos a través del restaurante de medio pelo o lo vemos en la barra de un bar. Dame un verdejito, dame un riberita, dame un riojita. Lo de verdejito o el verdejito se ha
se ha antepuesto a rueda. La gente no pide rueda, pide la rueda, a la marca. pero no pide rueda. O sea que hay que atar los machos, se aten los machos los de la Deo rueda, pero en cualquier caso, si uno pide un verdejo, el 85% de ese vino va a ser de rueda, por tanto ya algo se ha conseguido. Pero esas son modas. Como moda en su día fue, y pionero, el lanzar esa revista divulgativa de los vinos. No existía ninguna en el momento que lanzó la suya. Bouquet fue la primera, ¿no? Sí, fue la primera vez que en España sale una revista con venta en kiosco dedicado exclusivamente al vino, con una parte gastronómica, pero el vino, el protagonista del vino, cuando en aquellos años el protagonismo era la gastronomía, ¿no? La cocina, el vino era el acompañante, en fin, no era otra cosa. Pero vino necesario. Es decir, ¿era necesario escribir sobre vino en aquel momento? Claro, porque... ¿Se demandaba esa información? Sí, en la transición, después de la dictadura, evidentemente, la gente tenía ganas de ver política, de ver revistas eróticas, de ver discursos que antes estaban prohibidos, de acercarse al vino y no solamente fuera el contenido de esos libracos enológicos por un lado y por otro lado, diríamos, líricos de los escritores que una vez sacaban un libro y hablaba del vino, de la belleza del vino, de su historia, de su tradición. No, había que hablar del vino que se consumía y eso marcó un comienzo de cambios y sobre todo acercar al gran público el vino, algo que antes o el vino se bebía en la taberna sin que nadie se preocupara si era mejor o peor, sino simplemente era el vino como una bebida cotidiana como el pan, Y por supuesto no había cultura, porque claro, uno pensar, es que para saber más de vino o para beber más vino hay que tener más cultura. Mentira, es como reclamar a un conductor que conozca todas las piezas del motor de un coche. De todas maneras, es verdad que incluso en las películas, series estadounidenses, siempre hemos visto en cualquiera de las escenas cotidianas alguien con una copa de vino. Y no sé si es que nosotros también nos lo hemos traído aquí y digo, bueno, esto da cierto caché, conocer de vino, da una conversación como ciertamente elitista. Entonces, claro, el que dice, no entiendo nada de vino, yo si me gusta o no me gusta, ¿eso cómo queda? Bueno, pues realmente el cine negro americano que daba en los años 40, que resaltaba el vaso de whisky, pues, en fin, siempre se ofrecía el whisky. El vino ha empezado en los 90 y los americanos, es curioso, los americanos han transmitido, con toda la capacidad de transmisión de las modas que tiene esta sociedad, pues uno cuando ve una película o una serie actualmente, uno resulta que descorcha una botella de vino a las 11 de la mañana o a las 6 de la tarde. Claro. Eso es bueno, pues posiblemente, yo siempre digo que el vino no solamente es para comer, sino es simplemente para conciliar o para entablar una relación personal, amistosa, y el vino es un gran acompañante, no necesariamente tiene que ser en la comida. Hay que buscar el contexto y que sea propicio. Hablaba de la revista Bouquet y de las siguientes, que además contó, creo que con Montalbán, de colaborador en su día, ¿verdad? ¿Perdona? Con Montalbán, estuvo colaborando en esa revista. Sí, bueno, ¿verdad? Muchísima gente, claro. Entonces era algo insólito, ¿no? Una revista de vinos y grandes periodistas, grandes escritores escribieron. Nos fue relativamente fácil porque les hacía gracia que le llamaran no de un periódico, una revista del corazón, sino una revista de vinos. Y incluso Néstor Luján, también, por supuesto, que comentabas, y muchos escritores escribieron en la revista. En aquel momento había un interés muy grande. Yo escribí, el primer libro que yo escribí fue este manual de los vinos españoles, ¿no? El propio nombre ya indicaba que el vino se acercaba al manual, a un libro pequeño, un libro fácil de comprar y barato, y entonces hubo 7 ediciones. Se llegó a estar en este libro en el 4º lugar de ventas de libros de todos los géneros en España en el año 80-81, ¿no? Bueno, o sea, eran otros tiempos. Ahora mismo yo escribo un libro y no tengo la tirada de entonces. ¿Quizás José Peñín era el influencer de los años 80?
Sí, bueno, éramos Podía éramos serlo, pocos. claro. Éramos 4, ¿no? Además, los otros 3, valga el término, eran gastrónomos, o sea, que priorizaban el plato antes que el vaso, ¿no? Antes que la copa. Y influencer es un término que en la actualidad que se añade a un prototipo, a un tipo de persona. Yo creo que cualquiera puede ser influencer en función del cúmulo de seguidores que puedas tener en cualquier género. Eso es un influencer. Lo que pasa es que cuando hablamos de las cantidades de seguidores de los influencers, millones, son astronómicas, superiores a los seguidores que teníamos de las revistas cuando escribíamos en una revista. Yo colaboré en todos los periódicos, prácticamente los más importantes periódicos de España, y a pesar de todo, yo creo que cualquier influencer del vino tiene 50.000, 80.000, 100.000. Hay incluso un influencer brasileño que le siguen 1 millón de personas. Contra esas cifras, realmente todo el papel o las revistas o cualquiera de los especialistas que somos no alcanzamos esas cifras. Pero ahí ha cambiado un poco el criterio, es decir, si en las revistas que publicaba, incluso la guía Peñín valora mucho y exige mucha calidad, muchos parámetros, los influencers van en otra dinámica, es decir, ya no es tan importante que sea buen vino, sino cómo lo vendas. ¿Hemos perdido ahí un poco? No, cuando decía, que no decía en broma, lo decía en serio, cuando hablaba de que nosotros somos los influencers de los influencers, y evidentemente todas esas personas se ilustran con instrumentos fáciles, y uno de los más fáciles es la guía. Un tocho, un ladrillo, que ahí aparecen 10.000 vinos cada año nuevos, ¿no? Claro, eso es una fuente de conocimiento muy grande. Y a partir de ahí, pues merodean por una serie de marcas que están, en fin, por lo que sea, por una buena comunicación, marcas que están en la élite de la promoción, y otras marcas desconocidas que muchos se quieren dar el pego de haber encontrado, de haber descubierto esa marca. Por eso hay mucho ego también en el mundo de la comunicación. La incidencia de los influencers y de sus vídeos divulgativos es tan importante como la que ha sido la guía Peñín. Es decir, influye tantísimo casi en los volúmenes de negocio de las propias bodegas. Es decir, todo el mundo quería estar en la guía Peñín y además bien calificado. ¿Pasa lo mismo con la divulgación de ciertos vinos por parte de los influencers? No tiene nada que ver. Nada que ver. Es decir, la guía es un instrumento que lo utilizan los importadores extranjeros. Cualquier importador de vinos españoles tiene la guía, y algunos la tienen escondida para que no sepa que eso pasa muchas veces, ¿no? Yo siempre digo que hay muchos que tienen la guía en la guantera, pero que no quieren enseñarla para que no vean que se asesoran de algo. No, yo creo que la guía cumple su misión, y además nosotros en la guía hemos hecho una cosa muy importante, que es trasladar la guía al paladar, o sea, a lo que es la cata, y por eso hacemos salones por todo el mundo, salones del vino español, pero salones que no van porque paguen solamente, sino porque sus vinos paguen la inscripción, sino porque sus vinos tienen puntuaciones altas, 90 puntos para arriba. ¿Por qué? Porque el importador no quiere perder el tiempo, quiere a ver cuáles son los más valorados, y sobre eso yo hago una selección. De todas maneras, decía yo que claro, que la incidencia puede ser tan gravosa porque ha sido uno de los más críticos sobre en esas valoraciones, en esas calificaciones, y le pregunto que si hay alguna manera de extorsionar a Peñín para que le dé una buena calificación y por lo menos no le rompa el volumen de negocio. ¿Ha querido llevarle a su terreno muchos bodegueros para que él les califique bien? Pues bastante menos de lo que la gente piensa. ¿Ah, sí? Sí, muy curioso, porque al final yo recuerdo una frase de Javier Domingo, el gran gastrónomo que fue en los años 80, decía, todos tenemos un valor, lo que pasa es que nuestro valor es tan alto que no le compensa a la bodega, ¿no? Entonces, esto dicho así en plan de broma, pero en cualquier caso yo creo que no ha habido, es decir, que me manden unas muestras de vino para que yo los pruebe, pues eso no es nada, es más, algunas bodegas no la mandan porque para pensar por si acaso que haya una muestra de vino, por favor, ¿no? Una muestra de vino. Es más, yo muchas veces compro el vino, pero no por una cuestión de ética, porque hoy compras un vino y al día siguiente lo tienes en tu casa.
casa, algo que la bodega no es capaz de hacer, ¿no? Por lo tanto, no, yo creo que el sector del vino, lo único que se ha empeñado mucho que vayamos a la bodega y ver una bodega es muy aburrido. O sea, lo importante es probar el vino y hablar con la gente, con ellos que cuenten su proyecto, que cuenten lo que quieren hacer, mirarle a los ojos, ver la ilusión que ponen en el emprendimiento. Yo creo que eso es tan importante como visitar las distintas salas de las bodegas, porque la mayoría son iguales. De todas maneras, es verdad que la cultura de la gastronomía turística o incluso de la enología, es decir, las rutas enológicas ahora están absolutamente marcando el paso de las vacaciones de la gente. Es cierto. Una de las cosas más importantes, el gran cambio que se ha producido en esto ha sido en que la bodega estaba cerrada cal y canto afuera. Eran centros de trabajo y solamente podía acceder el vino a través de la tienda, a través de todos los canales. Pero es que las bodegas se ha abierto y ahora entra la gente en la bodega, pero claro, con instalaciones ad hoc de lo que el público desea, catas en la propia bodega. El enoturismo ha facilitado, ha hecho acercar la bodega a la gente y sobre todo también, pues hombre, los influencers, que son los habitantes de esos lugares, pues hacen una promoción de felicidad, de gusto, y muchas veces puede pensar, estos hay influencers que están pagados. Bueno, y si lo cuenta bien, y el vino no creo que sea una porquería para que diga que ese vino es fenomenal, porque ya no hay vinos malos. ¿Habrá vinos 0-0 alguna vez? ¿Perdona? Sí, habrá vinos 0-0, cero alcohol. Ahora tenemos política, una cultura healthy, sanos, de cero consumo de alcohol. Sí, bueno, eso es una realidad y, en fin, ahora la juventud está más cercana a lo ecológico, a la no intervención, la pureza, etcétera, pero a veces en el vino, cuando es puro, puede ser defectuoso, puede haber defectuoso. Hacer un vino natural es muy complicado. Y un vino sin alcohol, hombre, el principal elemento del vino es el alcohol, es un potenciador, es un ventilador de todas las moléculas gustativas y las moléculas del propio vino, y el alcohol es un elemento muy importante. Se convierte en otra bebida, en una bebida agradable, como si fuera un refresco, y eso que intentan todas las bodegas, que los caracteres de estos vinos 0-0 se acerquen a los... Algo están consiguiendo, pero todavía no se ha llegado a ese extremo. No es algo próximo. José, permíteme que vaya unos minutos a publicidad. Vamos a maridar, eso se lleva también, esa palabra se lleva mucho, maridar la gastronomía con el vino, pero eso será vuelta de publicidad. Seguimos hablando con José Peñín. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto y estamos hablando de vino, y lo hacemos con quien sin duda sabe más de este sector y del propio producto en el mundo, en España, y además es leonés, es castellano y leonés, es José Peñín, divulgador y el fundador de la famosa, prestigiosísima Guía Peñín. José, decía hace unos minutos que íbamos a intentar maridar gastronomía y vino, y claro, casi es una redundancia, me decías, ¿no? Claro, maridar es un casamiento sin divorcio, y se entiende que cuando uno se casa es para toda la vida, ¿no? Lo de maridar es casar como si fuera algo que no hubiera ninguna flexibilidad, ¿no? Y yo creo que la armonía es muy importante. El comer y beber en la mesa supone que no haya distorsiones, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que no haya ninguna distorsión. Es decir, si estamos hablando pues de un escabeche, pues hombre, no lo vas a tomar con vino de rueda, ni lo vas a tomar con un tinto de cualquier otra zona o tal. Posiblemente necesites un vino tan potente como puede ser ese plato. Es sin duda pues un vino de Jerez cargado de mucho roble, de crianza, de tal, oxidación, etcétera. Toda una serie de elementos que podía... Pero tampoco hay que complicarse mucho la vida. Es hablar hombre, un tinto con un albarín, o un tinto con una ostra, pues no sé, no está bien.
Pero tampoco importa mucho, hay que marcar las distancias. Los estereotipos los rompemos enseguida, ¿verdad? No. Hay que probar. Sí, claro, pero en cualquier caso, yo por ejemplo, cuando tengo ganas de probar un vino, sea tinto, sea blanco, pues lo pido, y si tengo ganas de pedir un plato y a lo mejor no casa, pues lo que hago es distanciar el trago con el bocado, ¿no? El trago con el bocado. Y a ver, si lo haces a la vez, pues posiblemente no. Pues José, hemos querido hablar con los alumnos de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, porque ellos sí que tienen interés en saber cómo pueden alinear algunos caldos con sus elaboraciones. Vamos a escuchar la primera pregunta. ¿Cómo crees que influye la elección del tipo de vino en el sabor de las elaboraciones? Como por ejemplo que ahora cada vez sea más frecuente asociar un vino blanco a una carne. Lo que estábamos hablando, ¿ha cambiado la tendencia? Ahora un vino blanco con la carne. Es verdad que eso a los cocineros les importa mucho ahora, sí, ¿verdad? Eso tiene una explicación, Cuando yo predije que en el 2006, que los blancos se pondrían de moda, es porque ya empezaba a elaborarse los blancos con un pensamiento de tinto. ¿Qué es el pensamiento de tinto? Que el blanco, pues, puede ser criado en barrica, que se utilizan las lías, fermentación en barrica, vinos con cuerpo, con estructura, ya no sin filtración. Siempre los blancos intentaba filtrar para que quedara lo más ligero, etcétera, y en este caso no ha ocurrido así. Y eso ha significado pues que hay platos que, hombre, no voy a decir yo, no sé, pues un cordero o un lechazo, pues que se tome con vino blanco. Pero si se toma con un vino blanco de 5 años de vejez, criado en roble, con toda la evolución que ese vino ha tenido en la botella, encaja sin ningún problema, puede encajar. Yo creo que no hay que ser tan radical en que un vino es para esto, pero no es para lo otro. Vamos con la segunda pregunta, a ver qué cuestiones nos plantean. ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años la técnica respecto a la cata de vinos? La cata de vinos ha sido siempre un elemento final del trabajo, ¿no? ¿Siempre se ha escupido o no? Sí, se ha escupido. Siempre se ha escupido. Sí. El arte de escupir, también hay un arte de escupir. A ver, es la obligación ante la batería de 80 vinos que tiene que catar, pero tiene que escupir. ¿Por qué? Porque es importante solamente es decir, yo siempre digo, lo he repetido infinidad de veces, a mí del gaznate para abajo el vino ya no me interesa, porque lo único que va a tener son consecuencias y no placer. El placer está en la boca, en las papilas, en la sensación, en el primer trago, en el primer olfateo del vino. Y yo creo que ahí está, y eso es lo que tienen los catadores, los enólogos, toda la gente que intenta hacer el mejor vino a base de la cata. Pero en cualquier caso, tiene mucho que ver las nuevas generaciones de enólogos, mucho más preparadas, muchísimo más preparadas que las de antaño, que las que yo me encontré en mis primeros años. Esto, de alguna manera, genera una cultura entre los que van a recibir ese vino. ¿Qué diferencia? Mira, este señor, este enólogo que ha conseguido sacar de ese suelo que otros hacen un vino inferior, hace un vino interesante. Yo creo que en ese sentido esa relación de enólogos, mejores enólogos, y también la obligatoriedad de catarlos, eso es algo ya real y es incluso hasta necesario. Vamos con la última pregunta. ¿Qué diferencia la guía de Peñín frente a otras guías de vino ya establecidas? Sí, lo más importante, muy sencillo. Sin entrar en valoraciones de que nuestra puntuación es mejor, creo que es mejor, pero bueno, sin entrar en eso, lo digo así bajito, es que hay el doble de vinos, o más del doble de vinos, reseñados y catados que el resto de las guías. Yo creo que con eso es más que suficiente, tanto es así que es la que se utiliza, pero ya no es tanto, en fin, el criterio o los que lo compran o los seguidores que puedan comprar la guía, que lo puedan comprar sencillamente porque da más crédito esas puntuaciones. Diría que en general mis competidores, por llamarlo de alguna manera,
lo hacen también muy bien. Y si la guía le da un vino 94 puntos y un competidor le da 92 o 91, es lo mismo. Son dos vinazos, es un vinazo. Por lo tanto, no hay ningún problema. Yo siempre digo que la mejor guía es la que en una coctelera echamos una guía, echamos otra, la batimos y lo que sale de ahí, eso va a misa. Va a misa. Se me está yendo el tiempo, es una pena porque es una conversación absolutamente apasionante. Solo quería hacer una última pregunta. ¿Si ha conocido a Robert Parker? ¿Y si le ha aportado algo o ha sido al revés? ¿Le ha aportado usted algo a Robert Parker? No, me ha aportado a mí. Yo, en un principio, cuando empecé a leer en los años 80 su boletín, que era una cosa horrible, un papel, era con las catas en horizontal y tal. Y cuando yo le conocí en un congreso que hubo en La Rioja, le conocí, es más, él quería hablar conmigo, porque claro, él ya conocía la guía y quería hablar conmigo. Yo, por supuesto, iría también a hablar con él. Y descubrí una persona humilde, una persona que no quiere tumultos, que no quiere estar en la cresta. Son los demás los que han impulsado a él a decir, a huir incluso de este sector. O sea, se ha jubilado con 70 y pocos años, o sea, pero no una jubilación, diríamos, de ver de cerca el vino. Se ha olvidado totalmente, no quiere saber nada del asunto. ¿Qué es lo que he descubierto, qué es lo que más me aportó Parker? Es que en el primer golpe de la cata, cuando él prueba el vino, enseguida, en el primer golpe, es cuando él puntúa y en la rapidez con que puntúa. Y yo me preguntaba, hombre, catar un vino tan rápido. Pero es que al final me di cuenta, observé que en el primer golpe de nariz y de paladar están los elementos más importantes que después, si sigues insistiendo, muchos de esos elementos quedan diríamos, tapados por algo que nos imaginamos que es y no es. Yo, por ejemplo, estaba con una copa durante mucho tiempo y me he dado cuenta que el primer golpe es el que vale. De eso aprendí de él. Y sobre todo, pues también que tenía una capacidad de cata tremenda. Ahora mismo sus sucesores pues no llegan a ese nivel, son buenos catadores, como allá hay muchos ya, pero que no llegan a ese nivel. Eso para mí fue fundamental. No es tanto lo que escribía, sino lo que hacía, cómo puntuaba. José Peñín, mil gracias por haber compartido esta charla con nosotros en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión. No se aparte como Parker del todo, del mundillo, así los estamos viendo afortunadamente. Todavía estoy inactivo. Y bueno, le espero ver el año que viene en esa tercera, que será tercera gala de los Vino Influencer aquí en Castilla y León. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo Espacio Abierto. Será la semana que viene. Tendremos que hablar de diplomacia porque lo vamos a hacer con Inocencio Arias. Les espero. Hasta entonces, buena semana.